bisturí, gasas y unidades de trauma. Atención. Virgen del Rocío, Virgen Macarena, Torre Cárdenas, Málaga, Albacete, La Fe, Tenerife, Valdebrón, San Pau, Broggi, Manresa, Belviche, Basurto, Pamplona, Donosti, Orense, Burgos, Hospital Clínico Valladolid, Palencia, el Clínico de Madrid, 12 de octubre, La Paz, Arrisaca, Córdoba, Jaén, Cruces, Parc Taulí, Clínic de Barcelona, Mutua de Tarrasa, Río Ortega, Lleida, Arnau de Vilanova, Miguel Servet y Ramón y Cajal. Todos estos hospitales tienen unidades de trauma, que es increíble. Y el O sea, mío. El tuyo La tiene ¿Era fe ni que nada? ¿No es la fe? No. el PESET, pero es fuerte que hace 10 años esto era una locura. O sea, la trauma era una subespecialidad totalmente denostada a que todo el mundo tiene que saber hacer Exacto. fracturas y luego te Y se especializas pasa en por ahí. algo. Ahora hemos pasado a, tenemos unidades dedicadas exclusivamente a fracturas. Pasamos a presentar a los invitados de hoy, Javi García Coiradas y José Valle, que son del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Son compañeros de trabajo, son amigos desde que vivían en el piso Patera juntos, ¿verdad? Que de eso no va el capítulo. Eso no, De eso no va el va, capítulo. eso no va. Vamos a hablar de unidades. Cuando de lavaban los Mejor la platos, de ¿quién esa lava los manera. platos hoy? ¿Tú o yo? Eso sí, si quieren que escriban al WhatsApp de Entre Traumas, Lástima. Y Como lo preguntar. pregunten, tendremos que Que profundizar, cuente alguna ¿eh? anécdota en el WhatsApp, ¿no? alguna anécdota contaremos. Enhorabuena por la unidad que tenéis, que yo creo que es de renombre nacional, ¿no? Tenéis rotantes que vienen de fuera a ver cómo trabajáis. ¿Qué tenéis de especial vosotros? Bueno, yo creo que de especial, o sea, no sé si de especial, creo que las cosas, como tú bien decías, han cambiado mucho en estos últimos años, ¿no? Las unidades de trauma han empezado a funcionar con una dinámica muy buena. Somos gente muy bien avenida, como decías, somos amigos además. El ambiente de trabajo que tenemos nosotros es bueno y en general yo creo que en las unidades de trauma, seguramente, como todavía somos, lo hablaba el otro día con algún amigo común, somos una unidad pequeñita, porque somos al final 5 adjuntos con 3 residentes, más los rotantes que vienen de fuera o tal, pero bueno, al final 5 adjuntos solemos ser bastante bien avenidos, ¿no? Cuando las unidades de trauma empiezan a crecer mucho y ya hay 10 adjuntos, 11 adjuntos, ya que haya un núcleo tan unido es muy complicado, ¿no? Porque ya pues cada uno es un poco tiene sus cosillas y mantener esa unión es difícil. Nosotros todavía lo mantenemos y bueno, estamos muy contentos con el trabajo que estamos haciendo. Sí que es verdad que ya no es solo nuestro esfuerzo, es el esfuerzo de todo el mundo, ¿no? Y como hablábamos hace un rato, las cosas multidisciplinares, todo el mundo que está ahí, la geriatría, no sé qué, todo ha hecho que esto crezca en todos los hospitales, no solo en el nuestro, ¿eh? O sea, que en todos los que estáis en unidades de trauma, las cosas por suerte son trabajo de muchos, de mucho tiempo. Ha cambiado muchísimo el perfil de esto desde que éramos residentes ahora, pues anda que no ha llovido y cómo han cambiado las pelis, ¿no? Como tú dices, esto era inimaginable, seguro, hace unos años. Era lo que hacía cualquiera, ¿no? Bueno, esto es la trauma, el que pase por ahí que lo haga, ahora ya, pues es todo lo contrario. Sí, afortunadamente, ¿no? Porque yo creo que la medicina va cambiando, la especialidad también ha ido cambiando mucho, va creciendo, y yo creo que la especialización, lo cual incluye la trauma, yo creo que es parte ya del día a día y del futuro de la medicina y de nuestra especialidad, ¿no? Como bien has dicho, hace unos años hablar de unidades de trauma era una cosa que era anecdótica, y ahora afortunadamente es una realidad. Yo además creo que soy un defensor de las unidades de trauma y creo que es una necesidad, sobre todo en determinados centros. Otra cosa es hablar si es necesario una unidad de trauma en todos los hospitales, ¿no? Eso es una patata caliente de la cual podemos hablar mucho, pero sin duda yo creo que hay centros donde sí que tiene que haber unidades de trauma. Bajemos al barro, bajemos al barro, vamos Yo al primero. barro. Para eso estamos aquí. Venga, yo. Alex, tú, Está venga, bien, a ver, yo. ya está. pero Permiso a la Ya hemos hecho jefa. las presentaciones. Es que no deberían compartir micrófono esos dos. Es un problema. Bueno, yo tengo el mío, pero dos cosas. Tú primero. Dos cosas. Una. Y luego yo. ¿Creéis que es obligatorio que un adjunto joven pase por una unidad de trauma? Esa es la primera. Todo adjunto joven debe pasar por una unidad de trauma sí o sí. Y la segunda, que es un poco contraria a esta, ¿la unidad de trauma es para gente joven? ¿O debería, porque la tendencia es que a medida que nos vamos haciendo mayores, como que nos alejamos de las unidades de trauma y nos queremos subespecializar, como si no fuera suficiente la subespecialización en trauma? Y acabar haciendo rodilla, cadera. ¿Qué opináis sobre las dos preguntas? Ahora una para cada uno. Escoger. Venga. Bueno, nosotros en nuestro hospital, como has dicho, se cumple. El adjunto joven
hace una primera rotación en la unidad de trauma. Yo creo que enriquece mucho a nivel quirúrgico, porque al final en las unidades de trauma tocas muchos palos, tocas muchas áreas anatómicas. Yo creo que enriquece mucho quirúrgicamente al adjunto que pasa por ahí, y es una rotación casi obligatoria. Recién prácticamente los adjuntos de hasta los 2, 3 primeros años recién acabados vienen a la unidad, algunos se quedan y otros pues siguen su formación en el resto de áreas o de unidades que tenemos en el hospital. Yo creo que sí que es necesario una rotación por la unidad de trauma. O sea, Y para mí me parece súper importante lo que decía José, o sea, el fogueo, ¿no? Al final, las unidades de trauma en general en los hospitales, pues tenemos mucho volumen quirúrgico, ¿no? Hay quirófano todos los días, a veces 2 quirófanos o incluso 3, yo creo que en Zaragoza hay hospitales hasta que tienen 3 al día, o sea que hay mucho volumen y al final haces mucha mano, te fogueas un poco, le pierdes el miedo a muchas situaciones que te vas a enfrentar en tus guardias o en tu vida cotidiana y además pues seguramente te ayude a ver la trauma con otros ojos, no con los que se veían antes y con los que probablemente cuando acabas la residencia todavía ves, ¿no? Dices, bueno, si una cadera la hacía yo de residente, ¿no? Como no, esto tampoco es tan importante. ¿Y lo de la edad? Lo de la edad, yo creo que esa tendencia que tú decías, Alex, es un poco así, ¿no? Todo el mundo, al final, las unidades de trauma son muy exigentes para lo bueno y para lo malo, ¿no? Pues eso, hay mucho volumen de quirófano, es muy cansado, son cirugías a veces muy largas, muy sufridas, pero yo creo que tiene que haber un equilibrio en las unidades, ¿no? O sea, que haya gente un poco senior ya, con galones, con peso Un poco de freno a veces. eso, y con peso específico en el hospital, que yo creo que es una cosa bastante importante, tener Con pues eso. peso en el hospital de cara a si hay que hablar con la UCI, que al final, pues por desgracia muchas veces todos somos amigos, pero a veces hay que dejar cosas claras y hay que ver, pues eso, no puede ser todo el mundo muy joven, porque tiene que haber gente con peso hospitalario suficiente para decir, oye, hasta aquí, vamos a esto o a esto otro. ¿Tú te consideras joven? Yo todavía sí, 35. Pero sobradamente 35, preparado. Bueno. 35. ¿Cuál es el tipo de fractura? Fenomenal. ¿Cuál es el tipo de fractura más frecuente? Porque ahora entraremos ahí en esa parte que te he comentado antes. Pues ¿Cuál es el tipo de fractura por porcentajes, por ejemplo? fractura de cadera. La de cadera. La de cadera, seguida de tobillo. Ahí va. Claro, claro. Y por ejemplo, si llega una fractura de astrágalo, ¿la operáis o la hacen la unidad? Claro. esto sí que es ir al barro. Ahí va yo. Se abre el melón. No, a mí no me la roban, ya te lo digo yo. Ni la huele, ¿no? Pues Estáis dudando, ¿eh? Va a hablar O sea, él. estáis Déjale. ahí, Yo no voy a dejar hablar a él. esto- no, o sea, Momento de bolita de paja, ¿eh? no, o sea, Hay que tragar Sí, primero, sí. hay que tragar. Ya. Exacto. ¿Cómo conseguís creo- operar eso o lo dejáis pasar? operar como podamos. Pero yo creo que como al final en todo en la medicina y en la trauma, yo creo que la tendencia en general, no hablo ahora concretamente del astrágalo, es que la patología la coja la gente que tiene más experiencia en el tema, ¿no? Yo creo que el astrágalo, la fractura del astrágalo, pues como todo, hay que ver qué fractura llega. Si es una fractura extruida, abierta, pues habrá que tratarla de forma urgente. Y si no, pues yo creo que lo tiene que asumir la unidad que asume ese tipo de patologías. ¿No pensáis en las colaborativas? Que es una cosa que me gusta muchísimo, ¿eh? Que no la suma la unidad de pie-tobillo en Total, este caso, sí, sino trauma total. con pie-tobillo. que- Sí, sí, sí. Y Vale. nosotros, de hecho, trabajamos así. Perfecto. Como decía Javi, nosotros somos una unidad en la que afortunadamente nos llevamos bien con el resto de compañeros y trabajamos continuamente pues, con compañeros de rodilla, de pie, hacemos muchas cosas, con columna, o sea, con todos los compañeros. De hombro, que suele ser ahí. Claro, y es que una fractura de húmero, por ejemplo, vosotros, por ejemplo, y la cadera. vosotros, La por cadera ejemplo, acetabulo, me refiero. ponéis prótesis inversas, por ejemplo, porque claro, hay mucha fractura de húmero. Nosotros en nuestra unidad de trauma solo hacemos pelvis y miembro inferior y politrauma. Sí, pues, o sea que todo lo que sea candidato con una prótesis O sea, con los de hombro no podíais. Directamente dijisteis, venga, vale, el hombro son muy amigos, y el pero no codo. podemos. Ah, ¿veis? Por eso, Pero por eso. sí que es verdad que es más frecuente la cosa colaborativa que decía Alex, es súper frecuente con rodilla o cadera, ¿no? Porque al final son en volumen mucho más que las fracturas de astrágalo, ¿no? O sea que nos enfrentamos mucho más a fracturas periimplante, periprotésicas, y al final estar ahí mano a mano, pues a lo mejor si hay que hacer una perimplante que cabe duda de si va a haber que ir a una revisión completa o simplemente una osteosíntesis en una cadera, pues siempre intentamos estar un equipo combinado para darle lo mejor al paciente, que es lo que queremos todos, ¿no? Al margen de que esto sea el fango y es así, ¿no? Y el astrágalo, pues probablemente estaremos más a gusto si estamos uno de trauma que estemos más acostumbrados a hablar de nuestros principios de osteosíntesis y uno de pie que estemos acostumbrados a llegar hasta el astrágalo, que siempre es un poco complicado, a pensar en el varo o algo residual que queda o de esas cosillas, ¿no? O sea que yo creo que las cosas combinadas siempre funcionan mejor.
Y llevarse bien. Hombre, llevarse bien es básico. ¿Te ha convencido, Eva, o no? No, es que yo ya he oído de alguna unidad de trauma quejarse que al final solo le quedan las caderas. Bueno, es que eso no es sea, una unidad de trauma. Exacto. Claro. No, es una sí, unidad sí, de trauma. en un Es una hospital unidad de grande, fractura no de digo cadera. nombres Claro, ni sí. señalo, pero gente quejosa, Qué mafiosa es. yo No creo- digo La nombres ni ortogeriatría. señalo. La ortogeriatría. Claro. La unidad de trauma. Claro. Sí, yo creo que habría que preguntar qué es una unidad de trauma, ¿no? Exacto. Porque pues venga, vamos a definirlo. vamos a definirlo, buena pregunta. Claro, claro. Me Pues encanta. te va a escuchar Incluso- poca gente, Claro. definiéndola tú mismo. No, ¿eh? sí, porque o sea, muchas veces no es fácil ni queda bien definida, ¿no? Incluso pasa dentro de nuestra especialidad, cuando habla con un compañero de otras especialidades, o incluso si no son médicos, no, a mí me pasa muchas veces de, traumatólogo, ¿y qué haces? ¿Rodilla, cadera? Digo, no, trauma. Y de ya, de trauma. Sí. ¿Pero qué? Digo, entonces ya vas a lo fácil, no, fractura, ¿no? Y tal, por no entrar en el grano, ¿no? Pero muchas veces queda, ¿qué hace una unidad de trauma, ¿no? Y ahí yo creo que depende mucho de la organización ya de cada hospital, ¿no? Porque probablemente dentro de todas las unidades que ha mencionado, no todas hacemos lo mismo, sino que luego vienen las particularidades un poco ya dentro de la organización de cada hospital. Y es un tema, yo creo que ya es un poco ya organizativo, interna, ¿no? De Claro, cada- y el tema de dotación, y por ejemplo en sala, si sois pocos y tenéis muchas, por ejemplo, aunque sean fracturas de cadera o lo que sea, claro, hay que pasar sala. Sí, Si sois, Quirófano. porque 5 para vuestro hospital, somos pocos. ¿verdad que sois pocos? Somos O sea, luego pocos. hay que pasar todos los pacientes, pero es que hay que bajar a quirófano. Os dan los quirófanos que necesitáis, cómo peleáis si hay una epidemia de fracturas que dices, necesito más quirófanos. O sea, yo no lo veo fácil, porque además la parte de ortopedia dices, vale, opero 3 prótesis de cadera, pero la trauma de repente hay una epidemia de fracturas de cadera o de lo que sea. Sí. O ¿Cómo sea, conseguís más quirófanos? ¿Cómo lo peleas? ¿Tenéis cierta no es cierta fácil, potestad pero para- empieza a ser un poco más fácil cada vez, ¿no? O sea, yo creo que como hemos hablado antes con Pablo, la fractura de cadera era una cosa antes un poco más denostada y se tiraban los pacientes 7 días, ahora eso va cambiando y la dirección médica en general de los hospitales está muy concienciada, porque el Observatorio Nacional, que sí que es una cosa nacional establecida y estatal, les tira de las orejas a ellos. O sea que si no se cumplen las horas, es una cosa que está bastante registrada. Entonces, al final, ellos tienen interés en que salga. Nosotros la fractura de cadera, si necesitamos un quirófano extra porque han llegado 10 el finde, seguramente nos lo den sin mucho problema porque tenemos que darle salida. Pero te dan luego otro día. O sea, quiero decir, tú haces esa tarde extra. Sí, sí, claro. O sea, al final pringamos mucho en volumen de tiempo trabajado. En volumen, Sí, sí, claro, claro. claro. Se trata, yo creo, de tener también unos superiores, digamos, unos jefes flexibles, ¿no? O sea, que entiendan que las fracturas Claro. no se pueden programar. Tú no sabes si hoy te van a venir 3 tibias y la semana que viene 0 tibias, pero tienes que tener cierta flexibilidad con la dirección médica también y el que gestiona los quirófanos, ¿no? De, oye, aquí hay una gente que está intentando hacer bien su trabajo y para hacer bien su trabajo necesitan esa flexibilidad, Mm. ¿no? Y yo creo que vosotros sí que lo tenéis. Sí. Eso es importante para que la unidad ¿De funcione. materiales, por ejemplo? O sea, de repente, no sé, ¿Tenéis en stock tenéis todo? por la mañana y por la tarde cirugías muy Tenemos, parecidas. O sea, es bastante, o sea, es estresante. sí, o sea, yo, Esterilízame esto que luego lo voy a Sí. usar, justo abrí esa caja en la Sí, cirugía. sí. Sí, sí. Sí, a mí, volviendo, ¿no? Precisamente al tema de las cosas que más me cuestan, porque nosotros al final somos la cara visible de la unidad de trauma y los responsables de la organización, a mí de las cosas que más me cuestan de la unidad es la programación del día a día. O sea, porque al final el resto de unidades tienen su lista de espera Y ya está. límite de 90 días, de 180 días, de lo que sea. Pero nuestro límite son 48 horas, o son 7 días, o va a muy tardar 3 semanas. Y eso tiene que compaginarlo con todo lo que te va llegando el día a día, más justo la lista de espera que tienes en casa que tienes que ir metiendo con calzador. Y para mí de las cosas más estresantes es la programación del quirófano, porque es una cosa del día a día, diaria, ¿no? Y efectivamente, pues muchas veces te obliga a tener que pedir quirófanos Mm. extra, a hacer tardes o incluso los fines de semana también para cubrir la necesidad de las cirugías de 48 horas. Y es de las cosas más O estresantes. sea, hay que ser un poco laxos en general, porque claro, hoy que hablábamos de, oye, vamos a ver si metemos a este paciente el jueves, pasado mañana. Dices, bueno, a ver qué llega hoy, ¿no? Porque igual, Claro. o sea que bueno, hay que ser un poco elásticos. También que los pacientes, por ejemplo, o sea, la analítica ayer estaba bien, pero la de hoy está Sí. fatal. Entonces, claro, es un índice de suspensión y de este no, pues tengo este recurso, pues dejo este condicional. ¿No? Sí. Nos pasa un poco Claro, también. volvemos a eso de la planificación, ¿no? Nuestro día a día es llegar a sesión
y ver qué puede caer y dar pues eso, el cambio, ¿no? Y además todo oficial para que luego no nos penalice Claro, es que luego penaliza cuando el la tema de la suspensión del suspensión. quirófano, ¿no? Sí. Entonces intentamos sustituirlo de forma oficial, pues eso te requiere ir a secretaría 20 veces o 40, las que hagan falta, pues para hacerlo todo oficial y que al final no te penalicen todo este tipo de... Cerrar a lo grande y respondernos a esta pregunta. ¿Y el futuro cuál va a ser? ¿Cómo va a ser el futuro de las unidades de trauma? ¿Dónde está el futuro? Porque habéis puesto encima de la mesa diferentes problemas, que algunos lo deben solucionar los gestores de un hospital, no los traumatólogos. Pero ¿el futuro dónde lo veis? Una situación, o sea, ¿el futuro cómo lo veis o cómo os gustaría que fuera? Pues yo creo que el futuro sigue siendo apostar por las unidades de trauma. Ujú. Eso es sin duda, sobre todo en centros que atienden a determinada población o que le llegan determinado tipo de pacientes, yo creo que es imprescindible. Y hay que creer en las unidades de trauma, no solo por parte de los que nos dedicamos a ello, sino también por el resto de compañeros, que muchas veces pues parece que es una cosa obvia, pero que tampoco lo tienen tan claro. Y yo creo que el futuro sigue siendo seguir trabajando en estas unidades, seguir apoyándolas por parte de nuestros jefes, como ocurre, y seguir apostando por ellas. Yo estoy con José. Yo creo que las unidades de trauma es una cosa que ha venido para quedarse, que probablemente tenga que crecer, que seguramente no tenga, a lo mejor, no sé si sentido o calado tener unidades de trauma en hospitales comarcales, regionales, pequeñitos, en los que la gente tiene que estar habituada a hacer de todo, pero en sitios más grandes con mucho volumen, pues tiene que haber apoyo institucional necesario, porque hay que ser muy flexibles en todo, en implantes, en materiales extraordinarios que a veces usamos, pues fijadores circulares, o sea que tiene que haber mucha flexibilidad en general, pero que son cosas necesarias, sobre todo pensando que la trauma pues sostiene probablemente el 50% de la patología de un servicio, ¿no? En un hospital, y el 50% de los ingresos son a cargo de las unidades de trauma, o sea que hay mucho volumen, y yo creo que esto tiene que quedarse, tiene que potenciarse y tenemos que seguir creciendo entre todos. Yo creo que ya han cerrado por todo lo alto como queríais, ¿no? Bueno, Puesto. gracias por venir a los dos, gracias a los que nos escuchan y nos ven en las redes. Deciros que este podcast está producido por Secot, tenemos guiones de Eva, Alex, Alfonso y Alina, y que tenemos un número de WhatsApp para que nos enviéis sugerencias, audios sobre el tema del podcast, lo que queráis decirnos, estamos dispuestos a escucharos. El número es el 686-553733 y vamos a finalizar con Voy la a cerrar frase con una estrella. frase. Como Venga. Alfonso, ¿no? A ver, con esa voz. En honor de Alfonso. A veces para seguir hay que empezar de nuevo. Esto ha sido Entre Entre Traumas.